Este video es para desarrollar el ejercicio número 1 de la guía de consolidación de estados financieros y ¿no es cierto? La idea es con la hoja de trabajo eh, poder sacar al final, ¿no es cierto?, los saldos del balance ya consolidado para armar, ¿no es cierto?, el estado financiero, en este caso el balance consolidado. Lo primero, como dice en el apunte de la materia, ¿no es cierto? Lo primero es hacer lo que se llama la suma línea a línea, es decir, sumo, por ejemplo, mercaderías de la matriz más la mercadería de la filial, ¿no es cierto? Y eso me va a dar el saldo final de las mercaderías. Pero obviamente, considerando antes de sacar los saldos definitivos, calcular si es que hay algún ajuste que realizar y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, a utilizar estas columnas si es que hay que realizar, como digo, algún ajuste para definitivamente ya sacar el saldo final. Lo primero, traspasar las cuentas, ¿cierto?, de la casa matriz y de la casa filial. Aquí hay que tener cuidado porque en algunos casos, por ejemplo, podrían aparecer cuentas muy similares y las podría utilizar como una sola. Normalmente se mantiene el nombre de la matriz. Por ejemplo, acá dice banco 150 y la filial no tiene la cuenta banco, pero supongamos que tuviera la cuenta que dijera cuenta corriente, ¿ya? Y banco y cuenta corriente es lo mismo, entonces utilizo solamente la cuenta banco y anoto, ¿no es cierto?, el saldo de la matriz y de la filial. O que, por ejemplo, acá dice existencia y acá dice mercadería, ¿cierto? Ese sí se puede utilizar una sola, ¿ya? Entre existencia y mercadería. Y dejo existencia porque es la de la casa matriz, ¿ya? Pero en caja y banco no, porque son cuentas distintas. Uno representa el saldo en efectivo en la empresa y el otro lo que está depositado en la cuenta corriente. Entonces, en ese caso, no se podría, ¿no es cierto?, juntar en una sola, a pesar de que en el fondo ambos son disponibles y podría en cierta forma hacerse. Preferible no, porque son cuentas distintas que representan, yendo más al detalle, ¿no es cierto?, cosas similares pero no exactamente iguales. A diferencia de mercadería y existencias que sí, ¿cierto?, son lo mismo. O que existencia incluye mercadería, ¿eh? Porque existencia generalmente es un poco más amplio, donde podría yo considerar materias primas y otros insumos, repuestos, ¿no es cierto?, en bodega. Pero mercadería está incluido dentro de existencia. Sin embargo, caja y banco son distintos, ¿ya? Aunque ambos van dentro del rubro disponible. Bueno, entonces, ahí donde dice cuentas debería decir cuentas. Cuentas, entonces. Partimos por la casa matriz, tengo banco, ¿cierto? Y aquí la primera parte es copiarnos. Banco, 250.000. Ahora, esta suma, ¿cierto? La idea es que cuando sumen los activos y sumen los pasivos sean iguales. Aquí ya están sumados, obviamente. 3 millones y 3 millones. O 1.500.000 y 1.500.000. Debiera llegar, ¿no es cierto?, a los 3 millones acá y a los 3 millones abajo para asegurarme que el traspaso lo hice bien. Después, deudores. Estoy escribiendo otras cosas. Deudores, 350.000. Existencias, 530.000. Cuenta corriente, sociedad B, 70.000. Ahí con los activos corrientes. Después vienen los activos fijos. Como activo fijo propiamente tal, activo fijo. Podría haber dicho propiedad, planta y equipo, o especificar, ¿no es cierto?, qué cuenta de activo fijo es. 940.000. Depreciación acumulada. $180.000. Inversión en sociedad filial. De ahí vamos a revisar, antes de hacer el ejercicio ya, qué representa cada cuenta y qué es lo que deberíamos tener en cuenta para hacer los ajustes, ¿ya? Como la primera parte es la más fácil, digamos, y la más tediosa también, que es copiar, ¿no es cierto?, o traspasar las cuentas a la hoja de trabajo, ¿cierto? Partí por esa parte.
para después ir haciendo las explicaciones o dando las explicaciones que haya que dar, ¿no es cierto?, junto con los ajustes. Y ahí tengo los 3 millones de activos, ¿cierto? Obviamente esta hoja de trabajo tiene más líneas porque se puede utilizar para cualquier ejercicio, obviamente. Vamos con los pasivos ahora. Los pasivos parto por préstamos bancarios. Préstamos bancarios 420.000. Cuentas por pagar. Aquí tienen que tener cuidado que si se fijan, ¿no es cierto?, voy de arriba hacia abajo, activo y después pasivo. Todos en la columna que dice, ¿no es cierto?, matriz. ¿Ya? Y no se vayan a ir, ¿no es cierto?, como la costumbre de que uno pone los activos y al lado los pasivos y anotarlos acá, porque obviamente se les va a complicar el ejercicio, no les va a resultar. Después tenemos deuda hipotecaria. A ver, acá hay un detalle que se los quiero dejar al tiro en claro. Voy a correr todo esto para abajo por lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué. Ves que me puede. El formato de celda era ese. Ahí sí. Ya. ¿Por qué hice este cambio de correrlo todo hacia abajo? Porque, como les decía yo recién, ¿no es cierto?, voy a tener distintas cuentas. Por ejemplo, aquí me faltaría la cuenta caja, que está acá abajo. ¿Ya? Clientes y deudores lo mismo, mercadería de existencia es lo mismo, activos fijos de apreciación acumulada están iguales y otros activos también están, ¿cierto? Por el lado de los activos no tengo más diferencia excepto caja y banco en una. ¿Por qué me di cuenta de esto? Porque resulta que en los pasivos, ¿es cierto?, partí, préstamos bancarios, créditos bancarios, lo mismo. Cuentas por pagar, proveedores, también pueden ser, ¿no es cierto?, una sola, no hay problema ahí. Pero aquí no tengo más pasivos corrientes, sin embargo acá sí tengo una más que es cuenta corriente matriz. Entonces, esa o la anoto el tiro o dejo el espacio y después cuando vaya con la filial, ¿no es cierto?, las voy copiando. ¿Ya? Para tenerlas, la verdad es que obviamente no importa mucho si pongo la caja acá abajo, ¿ya? Pero para que me sirva después para armar el balance consolidado, ¿no es cierto?, ya tenerlas separadas y agrupadas para que me sea más fácil después el traspaso de información. Es solamente por eso, ¿ya? No es que tenga que estar la cuenta caja de las primeras acá arriba. Cuenta corriente matriz entonces. Cuenta corriente matriz. Ahí voy a poner el saldo, voy a seguir con los pasivos de la matriz. Deuda hipotecaria. Y me dicen, ¿no es cierto?, que es a largo plazo. Deuda hipotecaria a largo plazo. Después tengo acá abajo tengo una distinta, letras por pagar a largo plazo. Después capital. Ya, y aquí lo siguiente, un detalle. Capital. Capital. Y fíjense lo siguiente, de partida ya dejé una línea acá. ¿Ya? Dejé más espacio. 2 líneas en realidad. Ya les voy a explicar por qué. Pero recomendable, ¿no es cierto?, dejar un espacio entre los pasivos corriente y no corriente y el patrimonio. Aquí vamos a tener que insertar una línea más adelante, o sea, una cuenta, perdón. Ahí se los voy a explicar. Y lo otro, voy a dejar 2 líneas entre capital y la otra cuenta que sigue del patrimonio, que es la reserva. La reserva está en los dos, ¿eh? Capital está en los dos, reserva y utilidad del ejercicio. Pero, ¿por qué la estoy cambiando? Porque vamos a tener que hacer unos ajustes en estas cuentas. Entonces, para que no me quede todo incluido en una sola línea y se me va a armar un enredo, entonces por eso la estoy dejando con más espacio para no tener problema más adelante cuando tenga que hacer los ajustes. ¿Eh? Entonces, las 3 cuentas del patrimonio
¿cierto? Las vamos a dejar con más espacio entre ellas. Y además, como les decía, ¿no es cierto? Como tengo que después intercalar una cuenta aquí entre medio, ¿cierto? Entonces, que ya le voy a explicar cuál y cómo se hace, ¿no es cierto? Estoy dejando esa separación. Ya, y aquí no me sumó una. A ver, vamos a ver qué pasó. Claro, ahí. Eso también es re importante, el tema de los de las fórmulas que uno utiliza, porque obviamente si lo hace mal, ¿cierto? Después el resultado obviamente no es el deseado, no cuadra el ejercicio y una vez no sabe por qué, bueno, simplemente porque puso mal, ¿no es cierto?, el nombre de la, o sea, el rango de la fórmula o se equivocó en la celda al hacer una fórmula, y obviamente hay que tener cuidado con esos detalles porque si bien, ¿no es cierto?, son simples, me echan a perder todo los cálculos y obviamente el resultado. Ya, deuda hipotecaria entonces 550.000. Letras por pagar era del otro. Después 950.000 el capital de la matriz. Las reservas 400.000. Y por último la utilidad del ejercicio 460.000. ¿Y qué me está faltando que no me da 3 millones? Me está faltando harto, a ver. 420. Pero está bien la fórmula, ¿cierto? La cambié y que parece que haya quedado peor. A ver. Ah, no, se está sumando todo. Ah, aquí pues. La importancia del cero. 950.000, y ahí están los 3 millones. Ya, vamos ahora con la filial entonces. Como les decía, aquí está la cuenta caja. No está en la matriz, entonces me salto a la filial, caja 110.000. Después, banco no está, me salto banco, ¿no es cierto? En este caso ahí. Y tengo después los clientes con los deudores, ¿no es cierto? 300.000. Como les decía, se mantiene el nombre de la matriz, ¿ya? Existencias o mercaderías 220.000. Cuenta corriente sociedad B, en este caso no está, ¿no es cierto? Porque está en la filial. Después los activos fijos, la misma cuenta, 560.000. La depreciación acumulada 140.000 con signo negativo. Los otros activos 450.000. Y ahí, ¿no es cierto?, tengo 1,5 millones que es el total de activos, 1,5 millones. Veamos por los pasivos. Préstamos bancarios, acá dice crédito bancario, lo mismo. Proveedores con cuentas por pagar, lo mismo. Cuenta corriente matriz 70. Letras por pagar a largo plazo 240. Capital 500.000 pesos. Reservas 200.000 pesos. Y la utilidad del ejercicio 300.000 pesos. Y tengo 1,5 millones. 1,5 millones pasivo, 1,5 millones activo, 3 millones activos, 3 millones pasivos. Está bien entonces, está cuadrado lo que copié, ¿cierto? Bien, veamos ahora de qué se trata el ejercicio. Como les decía, la primera parte es fácil, que es solamente copiar, ¿ya? Y asegurarme que las sumas coincidan para de esa manera asegurarme que copié todo bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, recién yo había puesto 95.000 pesos acá, se me había quedado un cero en el camino y obviamente si no me daba cuenta porque no me cuadraba, lo dejaba en 95 y después al final obviamente no me iba a cuadrar jamás el ejercicio. Bien, ¿qué dice? Dice: a continuación se presenta el balance al final del ejercicio de la sociedad matriz y de la sociedad filial, que de hecho es un requisito, ¿no es cierto? Tienen que ser al final del ejercicio ya los definitivos. Dice: la sociedad anónima alfa, que es la casa matriz, esta, posee el 60% de las acciones de la sociedad filial, sociedad anónima beta, que sería la filial, esta. O sea, la matriz es dueña del 60% de la filial. Las que fueron adquiridas a su valor según libras. Se pide presentar el balance consolidado de la casa matriz. ¿Ya? Y tengo los balances. Ya. El primer dato que me están dando es que la matriz es dueña del 60% del balance, perdón, no del balance, de la empresa, de la filial, del 60%.
Ahora, como veíamos cuando estábamos revisando la materia, ¿cierto? ¿Se acuerdan del VPP, el valor patrimonial proporcional? Bueno, si la matriz hizo una inversión en la sociedad filial y es dueña del 60%, eso quiere decir que de este patrimonio, del patrimonio de la filial, que suma 1.000.000, la matriz es dueña del 60%, o sea, es dueña de 600.000 pesos. Y la matriz debiera tener registrada esa inversión, debiera tener registrado que es dueña, ¿no es cierto?, del 60% de este millón. Ahí está, inversión en sociedad filial, 600.000 pesos. O sea, estos 600.000 pesos representan el 60% de eso. Ahora fíjense en lo siguiente, de 1.000.000, ¿no es cierto? Fíjense en lo siguiente, me voy a ir más abajo. ¿Cómo es el balance? Activos, por un lado, por acá, pasivos. Y dentro de los activos, ¿cierto? Vamos a poner más acá todavía. Nosotros sabemos que los activos es igual a los pasivos más el patrimonio o el capital. Y que de la misma manera el patrimonio es igual a los activos menos el pasivo, ¿cierto? Que eso es como a esta altura ya súper básico, pero sin embargo siempre se ocupa y sirve para, ¿cierto?, entender algunos conceptos. Si dice que el patrimonio es igual a los activos menos el pasivo, quiere decir que, ¿cierto?, esto obviamente es igual a esto, pero además, si yo digo, ¿no es cierto?, el patrimonio son 2, no, son 3. Aquí tendría que tener, por ejemplo, 5 menos 2. ¿Ah? Por ejemplo, ¿cierto? 5 de febrero, claro. 5 menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué, ¿cierto?, estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque o dejo 3 o 5 menos 2, que también son 3. Si sumo las dos cosas, tendría 6. Pero estaría duplicando la información. Porque o es una parte de la igualdad o es la otra, ¿no es cierto? Cuando uno hace una ecuación, ¿no es cierto?, y llega a un resultado, esto es igual a esto otro, pero no los dos. No sé si me entienden, ¿no es cierto? Si sumo el 3 y el 5 menos 2, el resultado sería 6, ¿cierto? Pero eso querría decir que yo estoy sumando todo hacia abajo. O sea, si es que aquí yo sumara, ¿no es cierto?, y dijera 6 millones, ¿cierto? Los 3 millones de arriba de los activos más los pasivos y el patrimonio, 3 millones más 6 millones. Entonces, si yo dijera eso, o aquí en este caso, si yo dijera la empresa filial tiene en su totalidad, ¿no es cierto?, hasta ahí 3 millones, que serían, ¿no es cierto?, 1,5 millones más 1,5 millones, 3 millones. Pero resulta que no es así, porque los activos, ¿cierto?, son igual al pasivo más patrimonio para que en ambos lados sume 1,5 millones. Pero la empresa o es dueña de todo esto, o está financiando todo lo de arriba con esto de acá abajo. Pero no es que la empresa valga 3 millones, que sería la suma de 1,5 millones más 1,5 millones. Entonces, si yo soy dueño del 60% de la empresa, o soy dueño del 60% de esto, o soy dueño del 60% del patrimonio. Porque el patrimonio es igual a los activos menos los pasivos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si yo sumo los pasivos acá, las deudas, 75 más 115 más 70 más 240 me da 500.000 pesos. El total de activos, 1,5 millones, menos los 500 me da que el patrimonio es 1.000.000. Lo que tengo acá. El patrimonio es 1.000.000, que sería 1,5 millones menos 500. Entonces, si yo soy dueño del 60%, o soy dueño del todo el activo, o soy dueño del patrimonio, ¿cierto? Pero no puedo sumar las dos cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando digo, ¿no es cierto?, que esta inversión en sociedad filial son 600, o lo saco del patrimonio, esos 600, o lo saco de los activos. Porque como esto, en realidad de los activos menos los pasivos, ¿cierto? Porque si bien yo digo la empresa tiene 1,5 millones de activos, sí, pues, pero 500.000 pesos de esos activos no los ha pagado todavía. Entonces lo que realmente tiene la empresa, de activos reales, por así decirlo, es 1.000.000 nomás, que sería lo mismo que el patrimonio, ¿cierto? Eso que está acá arriba. Si yo veo, ¿no es cierto?, lo que realmente tiene la empresa son, vamos a poner ahí,
los 500.000 pesos de deuda más el 1.000.000 de patrimonio. Para que quede más claro los números. Eso, ¿no es cierto? El total de los activos, 1.500.000. Pero, como les decía, ¿no es cierto? Lo que realmente es de la empresa no son el 1.500.000. Porque si yo veo, bueno, pero ¿cuánto es realmente de la empresa? Ya, pues el 1.500.000 que tiene de activos, menos los 500.000 pesos de esos activos que aún no ha pagado, los activos que realmente son de la empresa, es decir, los que realmente ha pagado y que ya, ¿no es cierto?, definitivamente sí son de la empresa, es 1.000.000 nomás. Entonces, si yo soy dueño del 60% de los activos que tiene la empresa, ¿no es cierto?, estos serían, como decía, los activos menos los pasivos, que son las deudas que tiene. Esos son los activos reales, o ¿no es cierto?, los activos que realmente son de la empresa, no reales, sino que realmente propiedad de la empresa, que es lo mismo que decir el patrimonio. Entonces, si yo soy dueño del 60% de lo que realmente vale la empresa, es lo mismo que decir que soy dueño del 60% del patrimonio. Ahora, el cálculo se hace dentro en el patrimonio, ¿cierto? Yo sumé esto y digo el 60%, porque por el lado de los activos es más complicado, porque, por ejemplo, de las existencias, el 60% sería mío. Del activo fijo, el 60% sería mío. De los otros activos, el 60% sería mío como matriz. Ya, pero ¿cómo los reparto? Pues si, por ejemplo, supongamos que esto sea un vehículo que vale 560, ya, de eso, ¿cuánto es mío? El motor y el chasis. Y las puertas y los neumáticos son tuyos. No podría, ¿por cierto? ¿Cómo separo el 60% de...? Entonces, para no complicarnos de esa manera, es que se toma del patrimonio porque representan lo mismo. En este caso, 1.000.000. ¿Ya? Eso para saber por qué, ¿no es cierto?, el cálculo lo estoy haciendo sobre el patrimonio y que la empresa lo que realmente vale es lo que dice, ¿no es cierto?, el patrimonio. ¿Se acuerdan de la riqueza empresarial que veíamos en la unidad anterior? Bueno, a eso se refiere. Ok, entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? La empresa es dueña del 60%, ahí está representado como el 60% del patrimonio de la filial. La matriz es dueña del 60% del patrimonio de la filial o de la filial. Después me dicen más abajo que la matriz le vendió a la filial mercaderías por 220.000 pesos neto, con un 20% de utilidad sobre el costo. La matriz le vendió a la filial. Es decir, dentro de estas existencias, dentro de estas que están acá, una parte de eso, la filial se las compró a la matriz. Y con un 20% de utilidad sobre el costo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que del total de las existencias o mercaderías que tiene la filial, algunas de las que se las compró la matriz valían menos, porque la matriz se la vendió con un porcentaje de utilidad sobre el costo. Entonces, como veíamos anteriormente cuando veíamos la parte teórica de esto, lo que se llama la utilidad no realizada es que ese 20%, ¿no es cierto?, que ganó la matriz es el mismo 20% que perdió la filial por pagar un valor mayor del que realmente tienen las mercaderías. Entonces, ese es un ajuste que hay que hacer, que tiene que ver con lo que se llama la utilidad no realizada. ¿Ya? Y junto con esto, cuando veamos este ajuste lo vamos a ver en detalle, hay que considerar también el impuesto que tiene que pagar la empresa. Porque ocurre que la empresa que ganó ese 20%, ¿no es cierto?, sobre el costo, como es utilidad, tiene que pagar impuestos. Pero resulta que no debería haber pagado ese impuesto porque la utilidad no es tal. No está realizada aún. ¿Ya? Ahí vamos a ver cómo se hace ese ajuste. Lo otro ajuste. Aquí dice cuenta corriente sociedad B, dentro de los activos sería una cuenta por cobrar, y aquí dice cuenta corriente matriz, o sea, una cuenta por pagar, porque están los pasivos. 70 por cobrar, 70 por pagar. Lo mismo. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. ¿Ya? Las cuentas intercompañías, que también lo vimos cuando estábamos, ¿no es cierto?, analizando la teoría de esta materia. Los ajustes que normalmente se hacen son solamente 5. Eliminar las cuentas intercompañías, que sería, ¿no es cierto?, esto. Eliminar
la inversión que tiene la matriz en la filial, porque si no, como les decía, voy a estar duplicando la información. Porque o dejo en la matriz los 600 o los elimino de acá. ¿Cierto? Porque si yo sumo, ¿no es cierto? Como les decía recién, todos los activos más el 1.500.000, ¿cierto? Voy a estar duplicando una parte porque yo no soy dueño del 100%, soy dueño solamente del 60%. Y esos 600 están incluidos acá. Entonces acá debería dejar 400, ¿no? Porque los otros 600 ya están representados aquí. Cuando después empiece a sumar hacia el lado, voy a duplicarlo. Pero además de este 100%, es decir, de ese millón, yo soy solamente dueño de 600, por lo tanto hay 400 que son de otro dueño, que era lo que vimos también en la materia que se llama el interés minoritario. Por lo tanto, tengo que hacer, como les decía, solamente 5 ajustes: eliminar las cuentas intercompañías, eliminar la inversión que tiene la matriz en la filial, hacer aparecer, por así decirlo, el interés minoritario, hacer el ajuste de la utilidad no realizada, y por último el del impuesto diferido, que es el impuesto que no se debería haber pagado porque esta utilidad todavía no es tal. Obviamente no es tal desde el punto de vista de los consolidados, porque en la verdad, o en la realidad, digamos, la matriz sí vendió y sí se ganó esa plata. Es solamente para efectos de la consolidación que se considera como una utilidad no realizada. Esto porque, como les decía el otro día, cuando yo veo esa utilidad dentro del holding, dentro del grupo, ¿no es cierto?, empresarial, es como que si la empresa se pasara las mercaderías de una bodega a otra y cuando le pagan se pasa la plata de un bolsillo a otro, pero están dentro del mismo grupo, ¿ya? Por eso es que se eliminan algunas transacciones. Bien, veamos entonces cómo se hacen los ajustes. El primero, el más fácil, eliminar las cuentas intercompañías. Si esta es una cuenta de activo, entonces esos 70 deberían estar al lado del haber, porque los activos disminuyen por el haber. Entonces 70 ahí, y ese va a ser nuestro primer ajuste, ¿ya? Y para que me cuadre, ¿no es cierto?, también tengo que tener 70 al lado del debe, que me sirven para eliminar una cuenta de pasivos, porque los pasivos disminuyen por el haber. Por eso lo pongo al debe. Y ahí tengo entonces 70 al debe, 70 al haber del primer ajuste. Ahí estamos cuadraditos con los ajustes. Después, el segundo ajuste, como les decía, ¿no es cierto?, es eliminar la inversión de la matriz en la filial, es decir, los 600.000 pesos que están acá arriba. Ese también tiene que desaparecer. Por lo tanto, vamos a poner, como es un activo, lo tengo que poner al haber, 600. El segundo ajuste. Con eso ya desapareció, ¿cierto? Desaparecieron esta cuenta que está al activo, está al debe, porque un activo, si lo pongo al haber, cuando sume para acá, no va a tener nada, 0. 0 y 0. Lo mismo con esta, una cuenta de activo, al ponerla al haber, 0. Ya no tengo esa cuenta. Pero, ¿cuál es la contracuenta? Aquí está el haber. ¿Cuál sería el debe? Acuérdense que yo lo que voy a eliminar es esta, porque estas son las que no tienen que estar duplicadas. Ahora, de esos 500 de la filial, yo tengo que hacer desaparecer el patrimonio de la filial, porque como voy a sumar los activos y los pasivos hacia el lado, si además sumo el patrimonio, como vayamos acá abajo, ¿no es cierto?, lo voy a estar duplicando. Entonces, elimino el patrimonio. Pero esto representa solamente el 60%. Entonces, ¿cuánto es el 60% de 500.000 pesos? 6 por 5, 30, 300.000 pesos. Ese es el 2. De los 200, 6 por 2, 12. O 60% de 200, 120. Del 2. Y 3 por 6, 18, 180. Del 2. 300 más 120 más 180, 600. Ahí estaríamos listos, ¿no es cierto? Eliminado la inversión en sociedad filial y eliminada la parte del patrimonio que está duplicada al sumar después todos los activos y los pasivos, ¿cierto? Porque, como les decía, si no elimino el patrimonio, voy a estar sumando dos veces lo mismo, ¿ya? Entonces, o elimino los activos y los pasivos o elimino el patrimonio. Los activos y los pasivos no los puedo eliminar porque efectivamente yo voy a sumar, ¿no es cierto?, las cuentas que me deben a mí, más las cuentas que le deben a filial, las existencias que tengo yo, más las existencias que están en la bodega de la filial. Esas son todas mis existencias, y así voy sumando. Pero si además sumo el patrimonio, ya voy a estar duplicando, ¿no es cierto?, las cosas. Entonces,
Como no puedo eliminar los activos y los pasivos, elimino el patrimonio. ¿Ya? Pero aquí eliminé solamente una parte. De los 500 me quedan todavía 200. De los 200 todavía me quedan 80. De los 300 todavía me quedan 120 porque eliminé solamente 180. Pero yo les decía recién, ¿no es cierto?, que el resto, o la diferencia, lo que aún me falta, es de los otros dueños. Y eso se llama interés minoritario. Lo voy a anotar acá. Interés minoritario. Y el interés minoritario es una cuenta especial que aparece justamente aquí abajo de los pasivos y antes del patrimonio. ¿Ah? O sea, cuando hagamos el balance consolidado, aquí, ahí va a ir interés minoritario. ¿Ya? Los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, los sumo y después más abajo, interés minoritario y después el patrimonio. ¿Ya? Ahí va a aparecer después la cuenta de interés minoritario, que es una cuenta especial que se usa solo en los estados consolidados para representar cuánto es del patrimonio de la filial de los otros dueños. Porque el 60% yo ya sé que es mío y va a estar representado cuando sume aquí. Pero resulta que de ese 1,5 millones, 1 millón es mío, ¿no es cierto?, que representaría el 60%, pero el resto de ese millón, ¿no es cierto?, de ese millón que está ahí, 600.000 pesos son míos. ¿Y los otros 400? Entonces, como tengo que seguir eliminando acá, interés minoritario, 400, para llegar al millón, ¿no es cierto? Ese sería el tercer ajuste. 40% de 500, 5 por 4, 20. Los 200. Tercero. Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, 500 pasivo, 500 al debe, elimino ese pasivo. Después el 40% de 200, 2 por 4, 80. 2 por 4, 8. 80, ahí se van. Y por último 3 por 4, 12. 120 más los 180 y tengo los 300. Y si sumo esto, me da 1.000.000, ¿cierto? Ahí ya eliminé el millón completo. Lo eliminé diciendo, una parte es mía, la voy a representar cuando sume hacia el lado esto, y la otra parte es de otros dueños, o sea, el interés minoritario. ¿Ya? Estos ajustes son relativamente simples, estos primeros tres. Lo que sí, ¿no es cierto?, es fácil comprobarlo porque me tengo que asegurar que esos dos me sumen los 500, que estos dos me sumen los 200 y que estos dos me sumen los 300. Y los primeros, ¿cierto?, los 300 más los 120 más los 180 me tienen que sumar los 600, que era la inversión en la sociedad filial, la cuenta de la casa matriz. Ya, esos son los tres primeros. El que sigue es un poquito más complicado porque tengo que hacer un cálculo de acuerdo a la información que me entregan acá. ¿Ya? Que eso, por eso lo había anotado aquí abajo, el cuadrito ese, para dejar registrado el cálculo que voy a hacer. Primero, dice, la matriz le vendió a la filial mercaderías por 220.000 pesos. Que aquí diga 220 es coincidencia, ¿eh? Porque a no ser que haya comprado todo y no haya vendido nada, pero aquí dice otra cosa. Por lo tanto, le quedan 220, es coincidencia, ¿ya? Esos 220 de acá no son los mismos del dato de acá abajo, ¿ya? Es simplemente una coincidencia. Parto con lo que me dicen aquí abajo en la información adicional. No uso ese valor de ahí, por si acaso. Entonces, lo primero, de los 220, esto me dicen que a ver, hay dos cálculos que hacer. Dice, la matriz le vendió a la filial mercaderías por 220 neto, o sea, sin IVA, con un 20% de utilidad sobre el costo. O sea, esos 220 en realidad deberían costar menos. Y ahí dice 200 y son 220. Deberían costar menos. Y la filial alcanzó a vender a terceros solo el 60% de estas mercaderías, quedando, por diferencia, ¿no es cierto?, el saldo de 40% en existencia. O sea, de eso, ¿cierto?, a mí todavía me queda el 40% en bodega. O sea, eso sería lo que no está vendido a terceros. Y eso suma 220 por el 40%, 88.000 pesos. O sea, las mercaderías que aún no se han vendido son 88.000 pesos. ¿Ya? O sea, en otras palabras, en este monto, en esos 220, hay 88 de las mercaderías que la filial le compró a la matriz.
y que la matriz se la vendió con un 20% de utilidad. Entonces, el otro cálculo que viene ahora es que esos 88, yo le tengo que sacar ese 20% que tiene incluido. Es decir, lo voy a dividir por 1,2. Fíjense que el cálculo que estoy haciendo es similar al que uno hace cuando habla del IVA y dice valor bruto, valor neto. Cuando uno habla del valor bruto, dice el valor bruto tiene el IVA incluido, o sea, tiene incluido un 19%, y para traspasarlo a neto lo divide por 1,19. En este caso lo que estoy haciendo es sacarle ese 20% de utilidad sobre el costo. Y para sacarlo lo divido por el 1,20, porque es un 20%, ¿no es cierto? Ahí podría poner 1,20, pero ¿no es cierto? Para saber cuánto es el valor sin esa utilidad. 88.000 dividido por 1.2 me da 73.333. ¿Ya? Ese sería el costo de la mercadería sin, ¿no es cierto?, el 20% de utilidad. O sea, esas mercaderías en realidad deberían costar 73.333 y no los 88.000 pesos. Ahora, ¿qué cálculo tengo que hacer? Que, como decía, ¿no es cierto?, el valor real sin utilidad de las mercaderías son 73. Entonces, a esos 88, ¿cierto?, les voy a restar los 73. Verá que son 333, eso, para saber cuánto es la utilidad no realizada, es decir, cuánto es lo que la empresa matriz aún no se ha ganado como grupo, no la matriz, sino que como grupo todavía no se han ganado, porque esas mercaderías aún no se han vendido, como dice ahí, a terceros. Dice, aquí, ¿no es cierto?, dice, la filial alcanzó a vender a terceros solo el 60%. Y acuérdense que cuando yo las vendo para fuera del grupo, que fue lo que vimos, ¿no es cierto?, en la clase cuando vimos la teoría de este tema, mientras no se venda para fuera de ese grupo, esa utilidad no es tal, porque es la utilidad entre ellas mismas, entre la matriz y la filial. Pero cuando ya se hayan vendido esas mercaderías para fuera del grupo, entonces ahí recién, ¿no es cierto?, la utilidad es tal. Y la diferencia son 14.667. Es decir, esa sería la, vamos a poner acá, utilidad no realizada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué ajuste tendría yo que hacer? Que las mercaderías debería dejarlas a un valor más real, que sería 73 y no 88. O sea, aquí las mercaderías, la cuenta de existencia, voy a tener que sacarle los 14.667 al lado del haber, ¿no es cierto?, para que disminuya, porque no deberían estar aquí, porque las mercaderías deberían haber costado menos, no deberían haber costado 88, sino que deberían costar solamente 73, porque tienen una utilidad incluida que no deberían tenerla, porque es venta entre ellas que son del mismo dueño. ¿Ya? Eso estoy haciendo entonces, sacar la utilidad no realizada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la matriz vendió, ¿no es cierto?, dentro de esa utilidad incluyó esa utilidad. Entonces, a la utilidad del ejercicio, a esta utilidad le voy a sacar, y la utilidad de una cuenta de patrimonio aumenta por el haber, entonces lo voy a poner al debe, los 14.667, para que disminuya esa utilidad por una plata que no se debió haber ganado porque le estaba vendiendo a una empresa del mismo dueño. ¿Cierto? La matriz le vendió a la filial, dice ahí. La matriz le vendió a la filial. Y si le vendió, ¿no es cierto?, a una empresa del mismo dueño, debería haberle vendido al costo, a los 73. ¿Cierto? O en realidad a los 220 al costo. ¿Ya? 220.000 dividido por 1.2. Todas las mercaderías debió haberse las vendido a 183.333 y no 220. Ahora, como dice que todavía le queda el 40% de eso, los 183 por el 40%, 73.333. O sea, llego de la misma manera al mismo valor. Lo que hice fue 220
dividido por 1.2, igual 183. Y después de esos 183 yo digo, aún el 40 no se vende. O sea, ¿cuánto es lo que debería tener en bodega? De eso, el 40%. Y llego a los mismos 73,333. ¿Ya? Es lo mismo. Pueden hacer el cálculo en un orden o en el otro. En realidad no hay mayor diferencia. ¿Okay? ¿No es cierto? El orden no altera el producto. Como son multiplicaciones, ambas, y la división es el inverso de la multiplicación, también es el mismo. Da lo mismo el orden. Ya, eso es una parte. Y me faltaba el último, que fue el que le mencioné recién como el impuesto diferido. Y el impuesto diferido indica lo siguiente. Resulta que yo, ¿no es cierto?, tuve una utilidad que no debería haber tenido. Por lo tanto, yo tengo que haber pagado impuesto por esa utilidad que no debería haber pagado. No debería haber pagado un impuesto por esos 14,667 que no debieron haber sido utilidad. O sea, aquí debería haber dicho menos. Bueno, ahora lo estoy restando. Pero resulta que, como les decía, ¿no es cierto?, cuando vimos la teoría, estas empresas, la matriz por su lado y la filial por otro, ellos hacen sus declaraciones de impuestos, cada uno tiene su RUT, cada uno declara y paga sus impuestos por separado. Y la matriz incluyó dentro de sus utilidades, ¿cierto?, este porcentaje, el 20%, ¿no es cierto?, sobre el costo, y por lo tanto se ganó esa plata que en esta venta exclusiva de entre filial y matriz no debió haber sido. Ok, elimino la utilidad, pero si estoy eliminando la utilidad, también debería eliminar el impuesto porque ese impuesto no se debería haber pagado. ¿Cómo se hace entonces? Eso es más fácil en realidad. Si la utilidad era, ¿no es cierto?, de 14,667 y el impuesto, ¿no es cierto?, utilizando la tasa del 25%, que es la que está vigente, el impuesto que se pagó, ¿no es cierto?, por esa parte que no se debió haber pagado, 14,667 por el 25%, me da 3.667. Entonces 3.667 es lo que se llama el impuesto diferido. Acuérdense que este tema también lo vimos cuando, ¿no es cierto?, en la primera unidad estábamos viendo las distintas cuentas que aparecen en los estados financieros. Y yo les dije, ¿no es cierto?, que el impuesto diferido es ese impuesto que aparece como concepto cuando tengo diferencia entre lo que dice la norma legal y lo que dice la norma contable. Aquí la norma contable me dice ese impuesto y esa utilidad no debieron ser una utilidad no realizada, por lo tanto no se debió haber pagado el impuesto. Pero se me produce una diferencia porque tributariamente está bien, porque cada empresa tributa por separado y paga el impuesto que le corresponde, pero no debió haber pagado ese impuesto porque no debió haber tenido esa utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, este impuesto, entre comillas, ¿no es cierto?, porque es un cálculo contable, no es real, digamos, fuera de la contabilidad, esa plata ya se pagó, pero de acuerdo a la norma contable, ¿qué es lo que yo tengo? Una pérdida que no debería haber tenido, porque el pagar impuestos es una pérdida y yo no debería haber perdido esa plata. Entonces aquí a la utilidad le voy a sumar, porque cuando yo tengo que haber hecho la contabilidad, ¿no es cierto?, tengo que haber rebajado el impuesto como una pérdida, pero no debería haberlo rebajado, no debería haber pagado ese impuesto. Entonces los 3.667 se los voy a sumar de vuelta, ¿cierto?, a la utilidad. Acuérdense que la cuenta de utilidades de patrimonio aumenta por el haber. Ahí le estoy sumando entonces, ¿no es cierto?, esa utilidad que era la pérdida del impuesto que no debía haber sido pérdida. Aquí está el haber y esa es una cuenta de activos. El ajuste 5, 3.667, y esa cuenta se llama impuesto diferido. Una cuenta de activos. Esta cuenta y esta cuenta, esas dos cuentas, ¿cierto?, son las únicas dos cuentas que se agregan, ¿ya? Y como les decía, son 5 ajustes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. No hay más. 5 ajustes. Podría repetirse un quinto, el mismo quinto, si hubieran más ventas. Por ejemplo, hay ventas de mercadería, pero supongamos que lo hubiera vendido, no sé, un activo fijo, o que lo hubiera vendido otra cosa. El mismo cálculo. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Ver el costo, ver cuánto se ganó de utilidad, reversar la utilidad,
eso de ahí, y después reversar el impuesto. O sea, voy a tener siempre que haya venta entre filial y matriz o matriz y filial, porque dice la matriz le vendió al filial. Podría haber sido exactamente lo mismo si la filial le hubiera vendido a la matriz. No cambia en nada ni el cálculo ni el orden de las cuentas, es exactamente lo mismo, porque la utilidad que haya obtenido una de la otra no debería haber sido, y como una tuvo utilidad tuvo que haber pagado impuestos. Como la utilidad no debió haber sido, el impuesto tampoco debe haber sido. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, al reversar estas dos cosas. Lo voy a anotar acá, porque esto después se los voy a dejar también en el ambiente de aprendizaje. Entonces, si se reversa la utilidad, se debe reversar el... ¿Me alcanza? Impuesto... No me alcanza. Impuesto. Entonces, utilizando la tasa del 25%. ¿Ya? Eso como dato ahí para que lo tengan, no sé, porque como digo, esto se lo voy a dejar también ahí en el ambiente de aprendizaje. Estamos cuadrados con los ajustes, no hay más ajustes que hacer, entonces ahora a sacar los saldos. Aquí tienen que tener cuidado porque esto no es debe haber, ¿eh? Las dos son al mismo lado, las dos están al debe porque son cuentas de activo. Y de aquí para abajo, todas están al haber porque son cuentas de pasivo. Entonces aquí hay que tener cuidado a la hora de sumar o de restar, dependiendo si están en lados contrarios. Tengo los 110, ¿cierto?, porque no cambió. Tengo los 150. Después aquí viene la suma de línea a línea. Tengo 650, ¿cierto? 350 de uno, 300 del otro. Tengo 650 como cuentas por cobrar o deudores, ¿cierto? Total. Aquí tengo un cálculo que hacer. O sea, tampoco es tan complicado, pero un activo más otro activo menos lo que va al haber. Y me quedan 735, 333. Después esta otra, como veíamos, ¿no es cierto?, ya está en cero, nada que hacer ahí. Esta otra es una cuenta de activo. Entonces, los 3667. Después acá igual tengo que sumar. Tengo que sumar además fácil, 940 más 560. Esto también se suma. 180 más 140. Este está en 0 y este también se suma. 540 más 450. Total activos 3.819.000. Por lo tanto, ahora que sume los pasivos, obviamente debería llegar a los mismos 3.819.000. Vamos a ver. Ahí, a ese lado, porque es pasivo. 420 más 75. En las cuentas por pagar, 220 más 115. 0. Entonces quedó saldada. Los 350 y no hay mucho que... Perdón, 550. Estoy viendo otro monto. 550. 240. Interés minoritario, 400. Después, aquí, ¿cuánto me quedó de balance? De capital, perdón, de balance. Esos 500 desaparecieron con esto, por lo tanto me quedan solo los 950. Aquí me quedan solo los 400, porque los 200 también desaparecieron con esto, ¿no es cierto? Pero aquí tengo algo más complicado. Estos 300 desaparecieron con esos dos, así que me olvido de los 300. Los 460... Los 460 menos eso, porque se está el debe y los pasivos disminuyen por el debe, y más este que está al haber, 3.819.000. Estamos cuadrados, estamos listos con la hoja de trabajo. ¿Qué es lo que me falta? Armar el balance consolidado con las cuentas que tengo acá arriba. Entonces tengo, ¿qué cuentas? Caja, en los activos, ¿no es cierto? Los activos corrientes tengo caja, banco, deudores, existencias e impuestos diferidos. ¿Ya? Esa no va porque está en cero. Ahora el trabajo
¿cierto? Con los nombres y con los saldos. Ahora me olvido de todo esto de acá. Es un solo deudor y acreedor, ¿no es cierto? Solamente con eso y con los nombres de las cuentas. Entonces, caja, banco, deudores, existencias. Voy a anotar aquí. Caja, banco, deudores, existencias y el impuesto diferido. Vamos ordenando los saldos. Caja 110, 150, 650. 110, 150, 650, 735, 333. También podría hacerlo con el igual, ¿no es cierto? En realidad da lo mismo entre moverme para allá y para acá en la pantalla. Total activos corrientes, 1.649.000. Los no corrientes ahora, ¿qué tengo? Activos fijos, depreciación acumulada y otros activos. Esto porque esta desapareció. Está en cero. Entonces, activos fijos, depreciación acumulada y otros activos. Depreciación acumulada y los otros activos. Activo fijo. ¿Cuál es el saldo de activo fijo? 1.500.000 pesos. Depreciación acumulada 320.000 y los 990. Y ahí tengo 3.819.000, 3.819.000. Ya está todo traspasado bien. Veamos por los pasivos. ¿Qué pasivos hay? Préstamos bancarios, cuentas por pagar y esas dos nomás, ¿cierto? Porque estas otras ya son no corrientes. Pasivos corrientes solamente dos. Préstamos bancarios y dijimos cuentas por pagar. Préstamos bancarios 4.95 y las cuentas por pagar 3.35. No hay más pasivos corrientes. Los no corrientes: deuda hipotecaria y letras por pagar. A ver si se puede copiar y no me arrastra las orillas. Así. Y letras por pagar. Y los saldos: deuda hipotecaria 550 y letras por pagar a largo plazo 240. La cuenta nueva que apareció, ¿cierto? Le decía yo que va acá en el medio: interés minoritario, que representa la propiedad de otros dueños, ¿cierto? Que eran los 400.000. Con esto estoy diciendo que todo esto, ¿no es cierto?, está financiado con deudas con terceros, aportes de otros socios y lo que es mío, ya que el patrimonio de otros socios que son otros dueños, ¿no es cierto? Los dueños del otro porcentaje, el resto es mío. Patrimonio, entonces, ¿qué cuentas tengo? Capital, obviamente, las reservas y la utilidad del ejercicio. El saldo de la cuenta capital 950, las reservas los 400 y la utilidad del ejercicio los 449, 3.819. Y ahí estaríamos con el ejercicio completo. Insisto, los ajustes son solamente 5. El orden: primero traspasar las cuentas, asegurarse que las sumas, ¿no es cierto?, me den igual a lo del ejercicio, para asegurarme que traspase toda la información como corresponde y que me cuadra, ¿no es cierto?, porque no se me puede faltar ninguna cuenta, ni darse vuelta un número, etcétera, o cambiarla, ¿no es cierto?, de columna, porque obviamente no me va a cuadrar. Por lo tanto, me sirve esto para asegurarme que está bien hecho el traspaso. Después,
al traspasar, ¿no es cierto? Hay algunas cuentas que sí se pueden juntar en una sola, a pesar de que son nombres distintos. Por ejemplo, como aquí, deudores con clientes o existencias con mercaderías. Pero hay otras que no, ¿ya? Por ejemplo, aquí, créditos bancarios con préstamos bancarios lo mismo. Están sumados en una sola. Sin embargo, deuda hipotecaria es una cosa, letra por pagar es otra. La deuda hipotecaria es por un bien raíz, que si está como hipotecaria podría perder ese bien raíz si no pago la deuda. Pero la letra por pagar es otra cosa. Entonces, algunas se pueden juntar, otras no. Después, ¿cierto? Empiezo con los ajustes. Y los ajustes, como les decía, ¿no es cierto? Y fue el que hice primero porque normalmente es el más fácil de hacer, eliminar las cuentas intercompañía. Obviamente me tengo que asegurar, ¿no es cierto?, de utilizar la cuenta que corresponde. Ahora, no necesariamente siempre van a quedar en cero. ¿Ya? Es un detalle también que tienen que tener en cuenta porque, por ejemplo, supongamos que... a ver. No, eso sería... No, olvídense lo que estaba diciendo, porque eso sería en el caso que estuvieran juntas las cuentas por varias razones. Es decir, que esta tuviera, por ejemplo, que en vez de que diga cuenta corriente sociedad B, que es la filial, que dijera transacciones o cuenta por cobrar a empresas relacionadas y que tuviera con varias empresas relacionadas, ¿ah? Que la matriz fuera dueña de varias otras empresas y ahí sí, ¿no es cierto?, eliminaría a lo mejor alguna y no otra. Pero en este caso, como estoy hablando exclusivamente de la filial y acá exclusivamente de que se le debe a la matriz, entonces ahí no hay nada que hacer. Esta me va a quedar siempre en cero. 70 contra 70. Después el otro ajuste, eliminar la inversión en sociedad filial contra las cuentas de patrimonio. Me tiene que cuadrar, ¿no es cierto?, los 300 más los 120 más los 180, los 600. La diferencia la saco de acá, ¿no es cierto? El otro 40% es del minoritario, entonces si el patrimonio original era 1.000.000, el 40% de eso, 400, interés minoritario. Y el 40%, el 40%, el 40%, perdón, para eliminar, ¿no es cierto?, el patrimonio completo, es decir, ese millón está entre eso y eso, ¿no es cierto? Ahí también tengo el millón. Después es el tercero, el cuarto ajuste, la utilidad no realizada, ¿cierto?, que de acuerdo a la información que me dan tengo que hacer siempre este mismo cálculo. Y por último, el impuesto diferido, que es el impuesto de la utilidad no realizada. Y eso es, ¿no es cierto?, básicamente el armar el estado consolidado. Les voy a dejar tanto el video, ¿no es cierto?, como este Excel en el ambiente de aprendizaje para que puedan estudiar, ¿no es cierto?, de mejor manera.